que abra nuestra mente, nuestro corazón, para entenderla y para obedecerla en el nombre de Jesús. Padre, que no sea tu sierva, sino tú, a través de tu Espíritu Santo, ministrando a tu pueblo. Que seamos, Señor, buena tierra y que podamos recibir la palabra y dar buenos frutos a través de ella. Gracias, Señor, porque antes de hablar ya tú me hablaste. Porque antes de que los hermanos pasen por el proceso, tú procesaste a tus siervos. Te ruego, Dios, que en este momento tú vengas fortaleciendo de manera especial a todos los hermanos que van a escuchar esta bocina, rogándote, Señor, que se preparen para lo que viene, que se preparen, Señor, para someterse delante de ti y ver entonces lo que tú tienes en tus manos para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que usted medite en el tema de este mensaje. Quizá la lectura está un poquito confusa, créanme que hasta para mí yo decía, ¿qué quiere decir Dios a través de esto? Y esta lectura me hizo cuestionarme mucho y de ahí sale el tema, el cual usted también va a tener que preguntar: David, Abraham o yo. David, Abraham o yo es el tema de este mensaje. Y el tema no trata de hacer una comparación entre estos hombres como usted, ni entre ellos mismos, sino más bien que viene a confrontarnos a nosotros para saber cómo nosotros estamos actuando acerca de nuestra vida. Vamos a tomarlo de referencia a ellos, porque ellos son ejemplos, y como dice el tema del mismo capítulo 4, dice el ejemplo de Abraham. Pero hablando del ejemplo de Abraham, entonces menciona a David. David, usted lo conoce, que tuvo un llamado especial a reinar en el pueblo de Israel, un muchacho que desde joven tenía temor de Dios. Entonces usted se fija en la historia de David, el Espíritu de Jehová no tuvo que venir sobre David, porque el Espíritu de Jehová ya estaba en David desde antes de él ser adulto. Porque cuando David cuidaba las ovejas de su padre, que de hecho ponía su vida por las ovejas, como la comparación que se hace acerca de Jesús, David vencía osos y vencía todo lo que podía venir en contra de las ovejas. Ustedes se acuerdan del mensaje del jueves de Cristina. Y yo tuve que cortar un 90%, por así decirle, de lo que yo le iba a decir acerca de David. Porque si yo empiezo a hablar de David, entonces tendría que durar algunas 3 noches hablando, porque de David habla en la Biblia entera. Y usted todavía en Apocalipsis está mencionando a David. Y si usted no lee los salmos para hablar de la vida de David, entonces va a tener que devolverse. Y usted va a tener que leer desde 1 de Samuel capítulo 16 hasta 1 de Reyes capítulo 2, y aún así va a tener que seguir leyendo, porque en el Nuevo Testamento, como lo que acabamos de leer, sigue hablando de David. ¿Y por qué estoy hablando primero de David? Porque David fue un hombre muy exitoso en el Señor. Y reinó y libró muchas batallas delante de Dios. Y David en ocasiones, recuerde el llamado de David, que fue ascendiendo poco a poco en el pueblo, mientras Saúl ya había sido desechado. David no fue ungido hasta que Saúl no fue desechado de parte de Dios para reinar en Israel. Pero aún así, el trayecto de David, que vence a Goliat, que recibe exaltación de las mujeres del pueblo de Israel,
Y David entonces tiene que empezar a huir por su vida, porque Saúl día tras día intentaba matar a David. Y aún David, teniendo oportunidades de matar a Saúl, nunca levantó la mano. ¿Sabe por qué? Porque David decía una y otra vez: no puedo levantarme contra el ungido, yo no puedo levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Estaba bien Saúl? No. Saúl incluso estaba poseído por los demonios, porque cuando el espíritu de Jehová sale de Saúl, dice que se le metió un espíritu maligno, porque el que no tiene el Espíritu Santo tiene al diablo, o tiene algún demonio, o tiene a alguien, pero a Dios no lo tiene. Y si usted se le sale Dios, pues se le mete otra cosa. Entonces Saúl, que en 2 ocasiones tuvo David la oportunidad de matarlo, de hecho la segunda vez los hombres de David le dijeron: mira, mátalo, está ahí inofensivo. Y usted sabe qué hizo David. David llamó la atención al jefe de guerra de Saúl, que era Abner, y le dijo: tú no estás cuidando bien al rey, tú no estás protegiendo bien al rey. Oiga, el hombre a quien, porque Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo, y él en ningún momento dijo: aunque tenga la oportunidad de tenerlo en mis manos, es el ungido de Jehová. Y siendo David consciente de que el nuevo ungido de Jehová era él, porque ya se había tomado en David, ya David había sido ungido por Samuel. Y David sube a su reinado. David primero rey de Judá, luego pasa a ser rey de Israel, pasa a ser completo. De hecho, cuando David intenta tomar Jerusalén, lo trata de convencer, porque Jerusalén, recuerda cuando estudiamos Samuel, que el pueblo dejó ciudades vivas de los cananeos, y Jerusalén se había convertido en una ciudad cananea. Y entonces David, para entrarle, ¿qué hace? Lleva el arca de Jehová hasta Jerusalén. Porque la única forma de usted meterse a donde está el diablo es con la presencia de Dios. Si no es así, por más que usted quiera, por más que usted intente, por más que usted piense que ya usted es rey de esa ciudad, que ya usted tiene el poder, que usted tiene la autoridad, sin la presencia de Jehová usted no puede convencer a Jerusalén. Y lleva el arca, y estoy tratando de cortar lo más que pueda, y sigue teniendo victoria una tras otra. David sigue teniendo éxito hasta que pega. Yo siento que hubo un antes y un después de cuando David pecó con Betsabé. Si usted se fija en la historia, la vida de David cambió. Y usted dice: pero Dios lo perdonó, sí, pero las consecuencias del pecado siguieron trabajando. Y a veces por eso usted dice: oye, pero fulano se arrepintió, fulano volvió, fulano cometió un pecado, pero Dios lo perdona, y las consecuencias le siguen cayendo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene consigo palabras y consecuencias que hay que vivirlo, porque Dios lo perdona. Y se demostró con David, porque después que David pecó con Betsabé, porque el problema de David fue que David actuó como un hombre malo, como le dijo el profeta Natán. Intentando ocultar su pecado, llama a la esposa de Betsabé para que vaya a acostarse con su mujer, para que Urías pensara que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él. Eso es mucha maldad. Pero Urías, como era un hombre fiel a su pueblo y a su ejército, le dijo: no, yo no voy, yo me voy a quedar aquí. Y David, al ver sus planes frustrados, y al ver que a Betsabé le tocaba que la apedrearan, le tocaba que la mataran, aunque fuera embarazada del rey que tuviera, no importaba, porque había una ley. Entonces David le dice: miren, mándame a Urías para el frente de la batalla, para que lo maten. Cuando él tenga el frente, entonces abandónenlo, santo es el Señor. Y ahí David entonces actúa con maldad, actúa como un hombre impío, actúa como un hombre malvado, que es lo que Natán le dice cuando le reprende. Le dice: tú actuaste como un hombre malo, tú actuaste como un impío, porque no solamente calculaste tú el mal contra Urías, sino que lo ejecutaste. Y a Urías lo matan, y entonces le espera el tiempo del pueblo, se toma a Betsabé como mujer, y ahí empieza a caerle todos los peligros encima. ¿Sabe qué? Ahí David tiene la autoridad de reinar eternamente, porque su casa, de acuerdo a lo que Dios le había dicho, iba a ser rey, iba a tener rey eternamente. Ahí se rompió la promesa, porque por más promesa que usted tenga delante de Dios, cuando usted va
Entonces David termina su reinado pecando también, porque tenía un mandato delante del Señor de no censar al pueblo, y antes de morir David censó al pueblo. Y termina la vida de David, y gracias al Señor que su hijo Salomón encuentra gracia delante de Dios, no solamente por David, sino porque Salomón entendió el llamado que él tenía de parte del Señor y se quedó como sucesor de David. Ahora bien, ¿por qué vamos a comparar a David, o por qué vamos a hablar de David y Abraham? ¿Por qué? Porque cuando habla de Abraham dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y está hablando en hebreo de la fe que tenía Abraham. Y habla de que por la fe Abraham salió a una tierra desconocida por mandato del Señor, dejando su familia, dejando todo y yéndose a habitar a una tierra donde Dios le había dicho que iba a entregarle toda esa tierra a él. Ahora, hay un punto en Abraham que ni siquiera lo menciona en hebreo, pero en Hebreo 11 menciona a Isaac como casi muerto. Abraham, que había sido temeroso del Señor. Abraham, que había hecho todo lo que el Señor le pedía. De hecho, la relación que tenía Abraham era tan profunda de que Dios tenía que, para hacer algo, consultarle, no consultarle porque no era preguntarle, contarle a Abraham, porque cuando él iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dijo: yo no puedo destruir Sodoma y Gomorra sin avisarle a Abraham. Y yo no sé qué es lo que pasa, porque muchas veces el Señor va a hacer algo y nadie se entera. El Señor hace algo y nadie tiene la visión, y nadie tiene la profecía, y nadie tiene el sueño. Y cuando pasa la cosa, entonces aparecen como 10 gente diciendo: yo lo sabía. Pero entonces hay un problema ahí, porque hay muchos sueños, hay mucha profecía, hay muchas cosas que son para decirlo. Hay muchas cosas que son para interceder. De hecho, la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, que no resultó, porque en Sodoma y Gomorra no había nadie justo, a menos que fuera Lot y su familia, que era sobrino de Abraham. Y no le voy a relatar el trayecto de Abraham. Vamos a hacer una parada. Cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 21 de Génesis, le dice: Abraham, toma a tu hijo, tu primogénito, a quien tú amas, y sacrifícalo. Y Abraham se para y toma 2 criados, le dice: ve a la montaña que yo te voy a decir. Toma 2 criados y se va con el muchacho, toma leña y toma fuego y se va con el muchacho. Y le dice a los criados: quédense aquí, que el muchacho y yo vamos a ir a adorar y volveremos. Y Abraham, seguro de que iba a matar a su hijo Martina. Y lo más impresionante es que Abraham deja a los criados lejos y se va a la montaña con Isaac. E Isaac se para en un momento y le dice: Padre, yo veo leña, yo veo fuego, pero yo no veo el carnero que vamos a sacrificar. Yo no veo la ofrenda que tú vas a dar para ofrecerla al Señor. Esa es la palabra que Abraham le dijo: Jehová se va a proveer de carnero
Y Abraham ata a Isaac y levanta el cuchillo dispuesto a matarlo. Y tiene el ángel de Jehová que decirle: Abraham, Abraham, no extienda tu mano sobre el muchacho. Ya yo conozco que tú eres fiel. Ya yo conozco que tú me obedeces en todo. Ya yo conozco que tú eres capaz de darme tu hijo primogénito. Ya yo conozco que tú eres capaz de hacer lo que sea que yo te pida. ¿Eres tú capaz de hacer lo que Dios te pida? ¿Eres tú capaz de hacer eso? Mire que los mandatos de Jehová muchas veces van hasta en contra de las leyes, tanto terrenales como espirituales. Porque hubo hombres en la palabra, por ejemplo el mismo Pedro, cuando Jehová le dice: manda y come, que él vio animales inmundos, él le dijo: pero tú mismo ordenaste que no se coman los animales inmundos, eso está prohibido. Y Jehová le dijo: ya yo lo limpié, manda y come. Porque cuando Dios manda, él sabe por qué manda. Algo quiere romper, algún patrón él quiere que se rompa en ese momento. Algo hizo, algún trabajo Dios está haciendo. Dios no es loco. Así que si Dios le dice: mira, tú tienes que ir así, 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 usted tiene que entrar en rodillas a la iglesia, entonces usted tiene que pararse y entrar en rodillas, porque lo que Dios manda, Él lo respalda, y la obediencia va a llegar, pero todos los sacrificios que usted puede hacer. Santo, gloria a Dios, gloria. Hermanos, mire, el gran problema es cuando Dios le manda y usted se pone de desobediente. Jehová no trabaja con desobedientes. Mire que muchas personas, lo he visto yo juzgar a Saúl y empezar a decir que desde el principio Saúl tenía un problema porque el pueblo fue que lo cogió. Que desde el principio eso se veía venir, que Saúl iba a fallar. Mentira. ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar de que el pueblo escogió a Saúl, Jehová lo ungió como rey. Y fuera con pueblo, fuera con redona, fue Jehová quien lo ungió como rey. Y Jehová dejó caer su espíritu sobre Saúl. Si Jehová hubiese estado con Saúl desde el principio, el espíritu
es mejor obedecer, hermano. Yo no creo en un cristiano que uno